ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, salva. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Léeme, por favor, el versículo 28. Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Las aguas. Bien. Hoy le pido un favor a mi hermana Patricia. ¿Dónde está mi hermana Patricia? ¿Dónde queremos hablar hoy? Bueno, pastor, dejamos que Jesús habló palabra. Eso, sí, qué tan bonito es. Eso es lo que vamos a hablar. Jesús habló palabra. Muchas gracias. Además, pues siempre estaba pensando que, bueno, mi hermana es una de las fieles de la congregación, todo menos los puede llevar continuamente. Entonces, a veces lo digo como en plural, delante de todos, porque de pronto la hermana usted se acuerdan en qué parte tiene. Entonces vamos a leer en Mateo 14, 26, donde vamos a entrar a los versículos 27, vamos a ver cómo nos va, y 28. Dice el 26, y los discípulos, a propósito, hermano, vamos a usar la misma dinámica. Yo les pido a los hermanos una recomendación, que se mantengan en Mateo 14, y que los textos que dejo por fuera del texto, solo digan que no lo busquen como para que estén atentos, y nuestro hermano Miguel nos va a prestar ese servicio al Señor. Dice el versículo 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Algunos de ustedes se acuerdan que dijimos sobre este puntico anterior, que Jesús anduvo sobre el mar, sobre las aguas. Bueno, expresé que Dios actúa de la manera que Él quiere, y siempre que Él actúa nos sorprende, porque incluso andar sobre el mar en el Nuevo Testamento solo aparece ahí. Entonces es algo sorprendente. Dios nos puede ayudar a nosotros o venir a nosotros de la manera que nosotros no lo pensamos. Bien. Ahora, hoy vamos a mirar el verso 27 y 28. No creo, pues, pero empecemos. 27, pero enseguida Jesús, ¿qué? Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Patricia, tan amable, ¿cuál fue lo que vamos a hablar hoy? Que Jesús habló palabra. ¿Vio? Ahí está. Si usted lee el texto, esta es la primera vez que Jesús, ¿qué? Habla
en el texto. Jesús habla en el texto. Por eso, si usted toma nota, tenemos aquí el uso de la palabra en medio de qué? De esta situación. Realmente vemos que por las razones que sea, no hubo efecto, la presencia de Jesús no hubo efecto. No es porque Él no tenga efecto, pero es que hoy en día ya no se necesita en esta nueva mover de Dios, desde Hechos capítulo 2, ya no se necesita ver a Jesús. ¿Qué se necesita? Oír la palabra. Bien, yo voy a hacer un ejercicio. Miguel, ¿cierto que tú conoces como a todos los hermanos? Sí. Pues en el sentido que sabe el nombre. Yo realmente los distingo, pero los nombres a veces, tal vez nombres como el tuyo y el de otros se me olvidan, pero es cuestión ya asunto de mi salud, pero no porque se me olviden los hermanos de este sentido. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Yo voy a bajar y voy a señalar a unos hermanos, que usted no sabe quiénes, siguen mirando hacia acá, y le voy a decir a ellos que digan una frase, 2, y después yo le voy a hacer una pregunta a usted, sin mirar atrás. ¿Listo? ¿Correcto? Venga. Bien, no mires, ya empezamos el ejercicio, no tiene ejercicio. Bienvenidos a nuestro culto. ¿Quién habló? Digo, Geraldine. No explicamos. Bienvenidos a nuestro culto. ¿Quién habló? Piensen así porque esto no estoy aquí pues tratando de hacer chistes que a propósito hay es el único que se ríe de mis chistes por así bien no sé, para que yo no me sienta mal. Porque mira el video de ahora. Porque ya lo ¿por qué Geraldine habló? ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué Lucerino habló? ¿Qué significa eso para usted? Pero yo lo voy a decir a él, usted no tiene por qué saber. Yo no preparé con él la... ¿Qué implica que Geraldine le haya contestado el doctor Manuel? Que ya está aquí. Y Lucerino, Que ya está aquí. ¿cómo se dio cuenta que está aquí Geraldine? Porque le escuché. Porque no se dio cuenta que estaba aquí Lucerino por la palabra. Pero no lo dice. No. ¿Cómo usted sabe que usted está aquí? Ya nos consiguieron, no. Juan Pablo, ¿qué quiere decir esta enseñanza? Esta ilustración. Que cuando nosotros leemos la palabra de Jesús, ya Sí, lo que estamos diciendo es que estamos a partir del libro de Hechos capítulo 2, ya hoy en día no tiene que ver a quién, a Jesús. Tienen es que, oye, entonces,
Si uno oye la palabra es ¿por qué? Si uno oye la palabra es ¿por qué? ¿Por qué? Pídale la luz al Espíritu Santo, que lo que está hablando es muy profundo, es muy profundo. ¿Sabe una cosa? Cuando digo la palabra, ¿quién está? ¿Quién? ¿Y usted no qué? Jesús cuando estuvo en la tierra lo veía y ¿el qué? Hablaba. Entonces, ¿cómo sabe que Jesús está cerca? Ahora, Patricia, el ejemplo fue que Miguel no vio a Geraldine, pero se dio cuenta que estaba porque ella habló. Y se dio cuenta que Miguel, que aquí estaba Luz de Dilma, porque Luz de Dilma habló. Y aquí en el texto vemos que durante todo el versículo 22, 23, 24 y 25 y 26, Jesús ¿qué? No habló. Habló en el versículo ¿qué? 17. ¿Qué es la implicación? Como nosotros estamos viviendo después de que Jesús se fue y murió y resucitó, pero Él está en la eternidad con el Padre, Él no se deja ver. Pero ¿el qué? Pero Él habla. Pero ¿el qué? Es verdad. Ahora, escuche, si usted viene a una reunión de jueves, a una reunión aquí de domingo, a una reunión aquí de sábado, a una reunión de damas el último martes de mes, viene la reunión de los miércoles a recibir una escuela, y si durante ese tiempo no se habla la palabra de Dios, la iglesia se volvió un club. Se volvió un club. O sea, si las damas cuando vengan aquí los martes, y estoy hablando en términos universales, Adrián, ¿sí me entiende? No estoy hablando en términos locales, sino universales, donde quiera que está. Si aquí hay una reunión de damas y ya no se habla de la palabra, es un postureo. Si el día jueves venimos y tenemos una reunión, eso no se llama culto, eso se llama una reunión social. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? El día que nosotros como iglesia nos reunamos y no oigamos que la palabra, nosotros estamos frente a un movimiento que no se puede denominar iglesia. ¿Por qué? Porque para que sepamos de la presencia de Jesús se necesita ¿qué? La palabra. Entonces, cuando no hay palabra, no hay presencia. Vinieron los niños al culto del domingo, jugaron, sudaron, se dieron contra los lados, se cayeron, disfrutaron y no se les enseñó la palabra de Dios. Y era una reunión infantil. Tiempo falta para eso. Entonces, si Jesús no habla durante todo este texto de Mateo 14, 22, entonces hubiese sido ¿qué? Igual. Porque vemos que como se inicia una nueva relación de ¿qué? De los discípulos, y ya no se necesita ¿qué? Ver a quién, a Jesús, sino que se requiere oír ¿qué? Oír la palabra. Entonces, note usted en el texto, que el texto está escrito todo por una dirección del Espíritu Santo. Note lo que encontramos en el versículo 26. Voy a leer.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿a quién? A Jesús. Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de qué? De miedo. Y no quiero lo que dice el versículo 27, pero ¿qué? ¿Qué es enseguida? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Porque es que hay gente que dice, no, yo sentí como una presencia en el codo. Era como una presencia de ángeles. ¿Cierto? Sí. Y yo creo que el Señor, para que sea el Señor, tiene que haber ¿qué? La palabra del Señor. ¿Cierto? Es como en este caso, en la ilustración, si yo le pregunto a Geraldine que quién estaba hablando ahora, que dijo que era usted o Luz de Lima, inmediatamente usted distingue que es quién, es Miguel, ¿cierto? Entonces, para usted distinguir que es Jesús que se requiere, oír qué, la palabra, pero la palabra de quién, de Jesús, la palabra de Jesús. Entonces, cuando uno oye una persona, la oye, es porque está cerca, ¿o no? Esta enseñanza es muy elemental, ¿cierto? Pues si la oye es porque está, no la ve porque está. Entonces, se va a iniciar una nueva relación con los discípulos y Jesús está como entrenándolos a ellos ¿para qué? Para que ellos aprendan a vivir sin verlo, pero él hablándoles. Pero él que hablándoles. Para usted como iglesia, para mí como iglesia, yo sé cuándo una reunión tiene la presencia de Jesús. Yo le pregunto, ¿cuándo la iglesia tiene la presencia de Jesús? Si no se habla la palabra. Hubo una reunión en nombre de Jesús sin la presencia de Jesús. Es como hacer una reunión en nombre de don Carlos y don Carlos no vino ¿qué? A la reunión. Claro que se hizo en nombre de don Carlos, pero don Carlos ¿qué? No vino. Entonces, lo delicado que es y la importancia de la palabra es que el hecho de que no haya la palabra que explica no está la presencia. Por eso en las religiones no está Jesús. ¿Por qué? Porque no se habla de quién, de Él, se habla de A, de B, de C, de Z. Entonces, cuando una persona sale, lo digo por los años que Dios me ha permitido estar en el Evangelio, me encuentro con que ¡ay, qué culto, pastor! ¡Qué culto! ¡Qué culto! Pero ven, y de qué predicarme, no hubo predicación. No. O de qué predicaron, no me acuerdo. Venga a ver, no se acuerda. Preguntémosle a otro, no me acuerdo. O sea, la persona no percibe de que habló. Pero va diciendo, ¿qué culto? No, eso fue un culto emocional, fue un culto bonito. Una reunión, un culto en una reunión ¿qué? Bonita, pero si no hubo palabra, aunque los hermanos crean que han tenido una presencia del Señor, no hubo ¿qué? No hubo presencia. ¿Qué se necesita para la presencia? La palabra. Por eso usted y yo, que vivimos en una religión, siempre creímos cuando íbamos estaba ¿qué? El Señor, pero ya nos damos cuenta que no, porque no se hablaba de quién. Eso es lo que estamos nosotros hablando en este momento. Así que años más tarde, recuerden que se los expliqué, años más tarde, Pedro, yo tengo una dificultad, hermanos, pues porque ustedes sepan, pero Gloria, ya en mi edad, es que yo tengo una dificultad, es que no soy como capaz como sostener un solo ladito, es como un problema bipolar, ¿qué? Es que yo tengo que estar como que haciendo así y como que me trata como de, pero eso ya ni da, no ustedes, ¿no? Para eso para crecer. Entonces, me van a tolerar un poquito si ven que no, soy como, me canso, una porrada, no sé por qué. Tendría que preguntarme, me canso cuando miro un solo lado. Escuche esto, que es, Pedro llegó a decir
Él llegó a ver a quién. Él vio a quién. A Jesús. Porque él anduvo con quién. Con Jesús. Pero después a él le tocó vivir sin qué. Era allí, sin ver a Jesús. Y entonces recuerde, tome nota, el texto ya se lo dimos que estaba en 1 Pedro 1.8, que dice 1 Pedro 1.8, a quien amamos sin haberlo visto. Entonces, Adrián, nosotros amamos a quien no vemos. Entonces, como no lo vemos, nos da qué, nos da la palabra. Yo voy a pedirle un poco, ¿quién es el encargado del culto del jueves? Bien, para pedir un poco solo los jueves, no más. Y estoy autorizado por el pastor, yo no hago aquí nada sin autorización del pastor. Yo hablé con la hermana y creo que el pastor autorizó para evitar esto que estamos haciendo cada 8 días. Cuando empiece el culto los jueves, tempranito, y ayúdame a la hermana, su hermanito, Juan Pablo si viene, o mis hermanos varones, y ayudan a la hermana para organizar. Sigamos que aquí hay 10 sillas, aquí hay 10, ¿cierto? Para no hacer esto cada 8 días. ¿Sí entiende? Mil gracias. Mil gracias. Entonces no olvide que Pedro amó a Jesús, ¿qué? Viéndolo. Pero también lo amó sin qué, sin verlo. Pero ahora a nosotros nos toca que llegar al día, amarlo sin verlo. Entonces, para saber que si Él está, ¿qué necesitamos? La palabra. En una reunión donde no vemos a Jesús y no hay palabra de Él, entonces esa reunión carece de qué? De Jesús. Pero pastores, que somos cristianos, somos evangélicos, nos reunimos y cargamos la Biblia, no importa. No importa. Ve lo importante de la palabra. Y es precisamente, sí, que en la nueva relación que hay ahora para nosotros, es que Jesús ya resucitó, literalmente Jesús está en los cielos con el Padre. Amén. Literalmente, porque Él vive, Él está vivo. Es como por decir, ¿cómo se llama tu hija? Una de ellas, Raquel. Raquel no está aquí, pero Raquel está. ¿Sí o yo? Entonces Jesús no está, pero está. ¿Sí no entendieron? O sea, Él está aquí. Porque estamos usando ¿qué? La palabra. Entonces es importante que la palabra aquí es importante. Entonces después Jesús de haber muerto, él resucitó durante 40 días. ¿Cuántas veces? La Biblia dice que por 40 días ¿el qué? Si habiendo resucitado, Ángel aparecía y desaparecía, porque los estaba ¿qué? Enseñando a que aprendieran que en un momento se les iba ¿qué? A ir. Incluso Juan, incluso Hechos, uno que lo ha leído Adrián, dice que lo vieron ¿qué? Ascender. Eso. Y este que es el mismo que vendrá, pero se fue. Y entonces él ya nos dejó ¿qué? Su palabra. Entonces usted debe saber que cuando estamos en un culto, si en el culto no hay palabra, esa fue una reunión donde usted estuvo en una reunión de tipo social. Y realmente aquí en el texto dice el verso 27 que aunque Jesús se presentó, mire el verso 27, qué bonito, pero hay una palabra, Adriana, que dice pero enseguida. ¿Lo leyó? ¿Qué quiere decir eso? Claro, fue rápido, ¿cierto? Porque si él no habla, entonces Dios entiende, digo, si yo no les hablo, ellos no van a notar ¿qué? Mi presencia, porque ellos notan mi presencia cuando hablo. Porque, a ver, yo le pregunto a Gerardini, a Miguel, porque usted se dio cuenta que era Gerardini.
la voz. Y Lucidisma, porque no lo vio, ¿cierto? Dice, es decir, si ellos no hablan y yo le digo a Miguel sin mirar y señalo a alguien sin Miguel ver, Miguel, ¿a quién estoy señalando? Miguel sabe. ¿Qué necesitó? Hablar. Entonces escuche, esto es muy importante, es que en este momento estamos viviendo una época donde nadie ve a Jesús y no lo vemos y lo amamos. ¿Se acuerdan lo que dice? Lean, hermano, primera de Pedro 1:8, a quien amamos sin haberle visto, porque a veces uno quisiera ver a Jesús como para amarlo más, pero él nos da que su palabra. Léelo, hermano. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bien, él va a leer, ustedes no, solo la copia en Lucas 24:16, cuando Jesús resucitó ese domingo, en la tarde habían ido caminando los discípulos. Y mire lo que dice Lucas 24:16. Mas a los ojos de ellos estaban velados, Sí. para que no se conociesen. Porque a partir de ese momento ellos tenían que aprender a andar con Jesús sin verlo. Usted y yo debemos de aprender a andar con Jesús sin verlo, pero oyendo ¿qué? Su palabra. Entonces ahí es una intencionalidad para que se vayan adaptando ¿qué? A la nueva ¿qué? A la nueva relación. Y los que están tomando nota se refiere al camino a Emaús, que era como ir de aquí, de aquí hasta dentro. Entonces hablaron mucho, hermanos, ¿cierto? Hablaron mucho, ¿sí? Dios habla hoy, ¿a quién Dios habla hoy? Vea lo que dice Lucas 24:16. Si alguien lo tiene y no, yo me vine ya organizado, nadie me va a colaborar, no porque no quiera, sino porque no tiene la versión. Pero aunque lo veían, hermana, ¿tiene? Yo tengo la nueva versión de Internacional. ¿Cuál estoy diciendo yo? Dios hablaba. Pero aunque lo veían, algo impedía darse cuenta de quién era. ¿Sí? De quién era. Ahora, vas a ver un texto impresionante. Pablo dijo, lo cerca que está el Señor a ti de lo cerca que está la palabra. Y él lo va a leer en Romanos, en el capítulo 10. Romanos 10. Ustedes no tienen que buscarlo, claro que si alguno de ustedes lo busca, no es pecado. Pero Pablo quedó en Romanos 10, hablando de lo mismo. Porque Pablo entendía eso. Eso que yo le estoy diciendo, que yo le estoy explicando, hermano, Pablo lo sabía. Como no, es un hombre más sabio que cualquiera de los escritores, aparte de Jesús, es el hombre más sabio, según lo que encontramos. Dice Romanos 10, en el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Pare ahí. O sea que si una persona se cree que tiene mucha fe y dice, bueno, Señor, baja, voy por dar un ejemplo, ¿cierto? Señor, ven desde el cielo hacia aquí, párate aquí, háblelo. De alguien que no lee las escrituras y dice, uy, qué fe, no, es una tontería. Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice? El versículo 6, léelo otra vez. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. 7. O ¿quién descenderá a la abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces uno ya dice, no, que Cristo aparece de Cristo. Yo fui a una reunión, Adrián, no me la van a creer ustedes, y lo de YouTube. Yo fui a una reunión angélica en Medellín y el predicador dijo estas palabras solo: pongan los ojos al cielo, porque van a ver a Jesús. Quien no mira
predicador que viene de por allá bien lejos. Eso es una tontería, porque Pablo dijo que hay gente que dice que lo hace subir, o que si está abajo le lo hace subir, si está arriba se lo hace bajar, arriba se lo hace bajar, si está abajo se lo hace ¿qué? Subir. Pero miren cómo es que viene la presencia de Dios. Lean el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y bueno, no vamos a cansar porque este texto no lo voy a enseñar. Es el efecto que hay cuando nosotros creemos a qué, a la palabra. O sea, cuán cerca está Jesús hablándole a usted cuando está ¿qué? ¿Oyendo qué? Oyendo qué, la palabra. Pablo lo mencionó, así que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, está en tu corazón, pero está también cerca. Esta es la palabra de fe que predica. Entonces, podríamos decir en Mateo 14 que nuestro Dios es un Dios que omnipresente y no lo vemos, y es omnisciente y no sabemos que Él sabe todo de nosotros, pero esa es la fe, esa es la fe que predicamos, que Él sabe, ¿sí? Entonces la omnisciencia de Dios. Y recuerden que hicimos un ejercicio hace 8 días, que dijimos, digan un número del 1 al 10, pero duro, y cada uno dijo, y yo no era capaz de decir cuál número dijo usted, cuál dijo usted, solamente nosotros. Y les dije, si una persona, si 1000 personas, si 1 millón de personas hablan con Jesús, Jesús a cada uno le oye como si estuviera unido de qué, solito. O sea, esa es la omnisciencia de nuestro Dios. Por eso es que encontramos en las Escrituras, vea el verso 14, usted, 27, no le mando porque usted lee otros, dice, pero enseguida Jesús, ¿qué? Les habló. Y Él les dijo, tened que ánimo, yo soy, no temáis. Se lo dijo a quiénes, a los discípulos. Entonces ellos oyeron a quién, oyeron a Jesús. Este pasaje bíblico tiene una particularidad, ¿sí? Es que cuando Él vino, el texto 27 dice, pero Él que enseguida, o sea, como hacerlo como inmediatamente, como rápidamente. A esto es lo que nosotros podríamos decir a lo que se refiere, Cierto que el texto habla a propósito de que ellos no reconocieron a quién, que era Jesús, en el versículo que anterior. Y cómo Jesús hizo que ellos se dieran cuenta que era Él, por medio de qué, de la palabra. ¿Sí ve? De resto no se hubiesen dado qué, no se hubiesen dado cuenta. Los discípulos no creyeron que era Jesús, que era imposible que Él a esa hora, estando por allá en la orilla, donde los había dejado unos 5 o 6 kilómetros atrás, a 9 horas atrás, ellos no tenían ni idea ni creyendo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para que creyeran en Él, les habló. Hermana Gloria, es una cosa muy interesante, es que la gente no se salva si no oye que la palabra. Qué impresionante, no es que está ahí solito y les llega, no, tienen que oír qué, la palabra. Entonces, el que estaba a la otra orilla, donde los había dejado, ahora en su enseñanza, en la circunstancia, entonces ahora que les habla.
ellos no lo distinguieron, pero cuando él habló, ellos ¿qué? Lo distinguieron. Sabemos que sí, por el versículo que, mire el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló que diciendo que tened ánimo, yo soy, no temáis. Es claro que Jesús lo que hizo fue inmediatamente que hablar, pero enseguida, léalo, al no ser reconocido, ¿qué hizo él? Pero enseguida, al no ser reconocido, ¿qué hizo? Entonces rápidamente les aseguró que era él y les habló diciendo: si usted viene a una reunión cristiana en cualquier parte del mundo y no se menciona a Jesús y las palabras de Jesús, así hablen de Dios, no hubo una presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque se requiere la palabra de quién, la palabra de Jesús. Voy a explicar eso. Cuando usted estuvo en la religión hablaban de Dios, sí, pero ¿quién no estaba? Jesús. ¿Ven? Entonces las religiones hablan de Dios y los conferencistas hablan de Dios, los hechiceros hablan de Dios. Entonces la iglesia del Señor, como dice el texto aquí, pero enseguida, entonces es que hay que habló, dice, habló, les habló diciendo, yo soy. ¿Qué es la palabra yo soy? Esa palabra ya la hemos estudiado, la palabra yo soy es tomada del Éxodo 3, 14, 15, donde yo soy es un referente a que Él es Dios, yo soy. Entonces, yo soy tiene el referente en el Antiguo Testamento, Michael, que se refiere a Dios. Entonces cuando él dice, yo soy, dice, yo soy Dios, y como soy Dios, ¿qué debo de tener? Según el versículo 27, tiene ánimo. Tiene ánimo. Yo soy, yo soy es Dios. ¿No qué? No temáis. Otra vez, les habló diciendo, yo soy. Entonces, si yo soy Dios, ¿tened qué? Ánimo. Y como yo soy, ¿no qué? No temáis. Entonces, enseguida, eso es lo que dice el texto, verso 27, enseguida, rápidamente les aseguró que como era Dios, entonces no deben de qué, no deben de temer. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Ellos aquí están viendo a Jesús, pero están recibiendo ¿qué? La palabra. Pero notamos que ahora, cuando Él da la palabra, el grupo de discípulos acepta que Él es ¿qué? Que Jesús, por la palabra que escucharon, más que por haberlo ¿qué? Por haberlo visto. Entonces, ellos tienen que aprender eso. Lee hermano Juan 14:1, que el día jueves, Jesús muere el viernes, y es el último día y se está hablando y despidiendo de los hermanos, y ellos están asustados. Y en Juan 14:1 les dice algo de no temar, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque también es Dios. Y el texto dice, vuélvanlo a leer desde el principio. No se turbe No se turbe corazón. vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, estas palabras de Jesús, cuando Él dijo que se iba a ir, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí. Yo me voy y ustedes ahora no pueden ir conmigo. Ustedes se quedarán solo físicamente,
pero van a qué, van a confiar y van a creer que van a creer en mí. Nosotros no vemos corpóreamente a Jesús, y Jesús nos dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. O como dice el 14:1 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces tenemos su palabra. Él es Dios, porque cuando se cree en Jesús, entonces se cree en Dios. Hay un texto, hermano, que quisiera leerlo, Mateo 28:20, un texto de tantos. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles Sí. que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús no va a ser visto, pero va a estar con ellos. ¿Cómo explica uno eso? Eso es la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, que sin Él dejarse ver, Él está ¿qué? Con nosotros. Es un atributo que tiene Él como Dios, y he aquí, yo estoy con vosotros. Entonces, cada vez que ellos iban a caminar, ya no iban a ver a Jesús, pero dice: yo voy con quién, con vosotros, yo voy con vosotros. ¿Y qué dice el texto? ¿Cuántos días? ¿Y en qué momento? En los momentos fáciles, en los momentos de paz, todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Hermano, lee la segunda parte del versículo de Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué versículo es ese? Mateo 28:20. 28:20. ¿Qué está enfatizando el versículo 20? Cuando Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vamos a tener de Jesús? Su palabra. Su presencia sin verla, porque eso es un atributo de Dios. Y vamos a tener ¿qué? Su palabra. Por eso el texto dice, hermano, en la parte de arriba: vayan y enseñen. ¿Cómo es que dice el versículo anterior? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Siga. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué texto sigue? Leal. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles. Vayan y enseñen esto, dice Jesús resucitado. Vayan a los discípulos y enseñen esto. Enseñen que yo voy a estar ¿qué? Con ustedes. Enseñen eso todos los días, pero vayan a los discípulos y enseñen eso. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que me. Sé que puede ser tu sobra lo que voy a decir, pero vuélvalo a escuchar. Usted no anda solo. Usted no anda solo. Usted anda con el Señor. Usted no lo ve, pero esas son las cositas que no caben en nuestra cabecita, que sin verlo Él está conmigo. Entonces dice: enseñen todas las cosas, entre todas las cosas que enseñen que Él está ¿qué? Con nosotros. O sea, el momento más aburrido que podamos tener en nuestra vida, el momento más difícil, más difícil, tenemos que recibir la palabra, enseñarle a la gente que Él está ¿qué? Que Jesús está con nosotros. Vayan y enseñen esto, dice Jesús resucitado, que Él lo habla ya resucitado. Que guarden, dice Jesús, mis palabras. Léanlo otra vez en 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. Lo que os he hablado, ¿y qué es lo que Él habla? La palabra. Entonces uno tiene que tener todo el día ¿qué? La palabra. Y uno está pendiente de ¿qué? De la palabra. ¿Cierto? Por eso hay algunos cristianos que utilizan tarjeticas en el bolsillo o usan unas Biblias pequeñitas, otros no tan pequeñitas, y cuando van al trabajo la sacan de la cartera o del bolsillo y se ponen ¿qué? A leer, y se llenan de ¿qué? De la palabra.
Cuando usted esté en el momento más difícil de su vida, vaya ¿qué? A la palabra, vaya a la palabra. Y el texto cuando dice en el verso 20 que Jesús está Jesús está en la palabra, y si la palabra está en el corazón, está en usted. Está en usted. Que guarden, dice Jesús, mis palabras, las que les he enseñado, y podrán estar seguros que estaré con ustedes siempre. Es decir, cuando uno se acerca a la palabra en su vida personal, uno va a estar seguro que el Señor que está con nosotros. Y el texto dice, ¿hasta cuándo, Miguel? ¿Hasta qué? Hasta el final de esta tierra. ¿Y cuál es el final de esta tierra? De cada uno. Unos morirán A, otros morirán B, otros morirán C, pero hasta el tiempo que usted viva en la tierra. El tiempo que usted viva en la tierra, ese es el tiempo que Él va a estar con usted. Pero recuerde que el texto dice, teniendo en nuestros corazones que la palabra, porque Jesús está en el corazón, y en el corazón suyo está ¿qué? La palabra. Entonces eso lo mantiene usted ¿qué? Alentado. Entonces, escuche, lo que he notado es que este versículo de Mateo 28:20 se volvió tan común, sin serlo, que la gente lo lee, y cada vez que lo lee no le ve el sentido del texto. En Mateo 28:20, léalo otra vez. Hermano, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Voy a enseñar, no hoy, el tiempo ha avanzado rápidamente, pero hay algunos textos bíblicos y algunas frases de la Biblia que se vuelven muy comunes y que la gente lo dice sin saber por qué, ni entienden por qué. Y entonces hemos hablado de Mateo 28:20, que se vuelve tan común que la gente no le coge el sabor al texto. No hoy, sino en su tiempo, en el tiempo del Señor. Voy a enseñar una palabra que es la palabra más común entre los cristianos, vamos a decir entre los evangélicos. Incluso se volvió hasta un término, siendo bíblico, se volvió muy religioso, y la gente cada vez no lo entiende el sentido correcto, y es la palabra amén. Amén. Voy a explicar eso no hoy, sino en su tiempo, en su momento. Amén. Que por todo es que amén. Una vez un hermano de la comunidad le pidió un favor, que hiciéramos un ejercicio, que lo hiciera. Yo no le dije, ¿por qué no lo haces? Si yo lo puedo hacer, que lo hiciera. Que en medio de la predicación dijera que Satanás es todopoderoso y vivo, porque la gente a toda vez, amén, 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 amén. Entonces estaba predicando que Satanás es todopoderoso, y bueno, ya digo que amén. Porque la gente dice amén por lo que, ¿cierto? Amén. Hermano, póngale cuidado lo que voy a decir. Hermano, pues es un ejemplo. Hermano, soy cristiano. Hermano, el Señor va a venir y yo no estoy preparado. ¿No le parece a ella? Ay, ya no la ha cogido, sí. Se durmió. Sí. Les voy a explicar. Porque el concepto hebreo es muy distinto al concepto griego, y es muy distinto al concepto nosotros que somos de este lado de habla que de habla hispana. Bien, hermana, vamos a dejar dónde está mi hermana. Todos saben y todos entienden es que hermana, vas a hablar, a colocar
verdades del versículo 28, así se dice. Verdades del versículo 28. Sí, me parece que eso es lo que vamos a hablar. Hoy no hicimos referencia al versículo que felicito. Hermano, te felicito. Las canciones, todas tres, exactamente en cualquiera de ellas. Puedes o quieres agregarte otra. Si no la cantaste ahora, quieres otra, puedes hacerlo. Es que lo que queremos es, hermano, es que la cancioncita nos introduzca a lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a estar bien, hermanos. Cantemos al Señor y oremos. Gracias por tu palabra. Que tu palabra me habla de tu presencia. Que cuando tú estás presente, tú hablas. Cuando tú no estás presente, tú no hablas. Por eso, Señor, gracias por hablarnos siempre que nos reunimos como iglesia. Recuerda Mateo 28, 20, llevado a tu corazón. Siempre háblanos